Muy buenas tardes a todos. Agradecería que me confirmen si se escucha y se ve bien la imagen, por favor. Bien, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento a través pues, de esta plataforma virtual del Grupo Guía. Agradecida por la invitación extendida a mi persona para en esta tarde pues, abordarles un tema de suma importancia y muy interesante pues, para los operadores de justicia, específicamente pues, a los que nos desempeñamos en la rama penal. Ante todo, pedirles disculpas porque en principio pues esta transmisión había sido agendada para el día de ayer, sin embargo pues por situaciones fortuitas, problemas pues con el fluido eléctrico, además pues problemas también con la calidad de la señal en el lugar que nos encontramos pues nos impidió poder dirigirnos a todos ustedes. Mi nombre es Alejandra Ríos Urriola, actualmente pues ocupo el cargo de juez de garantías de la provincia de Bocas del Toro. Tenemos aproximadamente 15 años de formar parte de la familia del órgano judicial. Poseemos pues estudios en el área penal, así como también pues nos hemos desempeñado desde el año 2018 como suplente de magistrado en el Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí y hemos pues también cursado estudios académicos en el área penal. Quiero agradecer al grupo guía del capítulo de Bocas del Toro, así como también a la doctora Josefa Monfante por habernos extendido pues la invitación de dirigirnos a todos ustedes esta tarde. El tema pues que voy a plantearles en esta oportunidad hace referencia pues al resarcimiento o reparación de daños a las víctimas de delitos en la etapa de celebración de acuerdos de pena o dentro de los acuerdos de pena. Este tema, pues, es un tema que ha sido poco investigado, existe muy poca literatura y pronunciamientos con respecto, pues, una figura nueva que todos sabemos del impacto más bien de la participación más activa que tiene la víctima dentro de este sistema penal acusatorio. Y en ese sentido, pues, hemos observado que no hay una respuesta o más bien un reconocimiento en concreto de los derechos que le asisten a las víctimas dentro del proceso penal. Y esto, pues, a razón de lo que es conocimiento de todos, la exposición pública a través de los medios de las disconformidades de las víctimas, también a través de las redes sociales y de hecho incluso en las audiencias donde, pues, mi experiencia propia, pues lo he podido advertir, que las víctimas siempre manifiestan que en los acuerdos de pena, pues sale solamente beneficiado el imputado, acusado, y que a la víctima pues solamente se limita la ley a informarle y ponerle en conocimiento pues de lo que se esté negociando, más no va más allá en cuanto pues el sentido de una reparación en concreto o indemnización a los daños o perjuicios ocasionados por la acción pues desplegada por el infractor. Queremos también establecer pues en esta oportunidad, en esta disertación, que la exposición que daré es para fines meramente académicos, para el enriquecimiento pues intelectual de cada uno de nosotros y no quiere decir en concreto pues o manifiesta la opinión formada pues de un tribunal en este caso pues en el cual me desempeño. Haremos pues una exposición de este tema que nos inquieta en lo personal y que de hecho es tema de investigación de un trabajo de tesis que estamos realizando de un curso del Instituto de la Judicatura y más que establecer parámetros o explicaciones de cómo debe de interpretarse una norma en específico o establecer en concretos teorías, lo que queremos pues con esta exposición es motivar, crear pues conciencia en los operadores de justicia que nos estén observando, así como en los abogados litigantes, defensores públicos, fiscales, de que existe un marco legal, un marco jurídico que de alguna manera permitiría a las víctimas pues acceder a este derecho de ser indemnizadas de manera pues muy en concreta. En ese sentido, pues
tenemos que verificar obligatoriamente cuál ha sido el rol de la víctima a lo largo de este tiempo dentro pues, de los procesos penales. Como sabemos, pues en el sistema inquisitivo, que era el que antes operaba, la víctima tenía una participación pues, muy limitada. El mismo sistema no le permitía ir más allá. Por una parte, la falta de recursos, por otra parte, quizás hasta un propio interés de la víctima, en que podía ejercer pues, acciones, estar informada y demás. Y también pues el sistema, cuando hago referencia a que lo limitaba, pues no procuraba tener las condiciones para poder brindarle una orientación como tal para efectos pues, de participar de una manera más activa dentro de los procesos penales. Con la entrada en vigencia pues, del sistema acusatorio, esta participación, por decirlo de alguna manera adormecida de la víctima, toma un papel pues, más activo, más preponderante y deja de ser un mero nombre en un expediente que estábamos acostumbrados pues, a ver muchas veces en el sistema inquisitivo, pues, en estos que se manejaban por parte del Ministerio Público. Entonces, con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, pues surge el reconocimiento de estos derechos que probablemente ya existían, pero no eran de una manera más impactante o más en concreto. De hecho, se crea el Instituto de la Defensa de Víctimas, quienes también pues, vienen a coadyuvar al reconocimiento de estos derechos a favor de las víctimas dentro de los procesos. Tenemos también pues considerar el rol o la participación actual que tiene una víctima ante la celebración de un acuerdo de pena. En el escenario actual, pues todos sabemos que a la víctima se le notifica, participa de las audiencias previas, aprehensión, imputación, aplicación de medidas cautelares y entra pues dentro de un plazo de investigación donde también pues tiene la oportunidad de aportar información de relevancia dentro de la investigación para dar con él o los culpables del hecho pues cometido en su contra. Pero cuando llega el momento del ofrecimiento por parte del Ministerio Público de llevar a cabo un acuerdo de pena, pues la ley y los operadores pues se limitan solamente en informarle pues que se está llevando la celebración de un acuerdo de pena, que va a ir a una audiencia en donde el juez le va a preguntar si está de acuerdo o no y qué tiene que decir al respecto, y se le notifica de ese acuerdo de pena. Hasta ahí llega pues lo que en la práctica comúnmente vemos, la participación de la víctima en esta etapa. Y esto pues tal cual lo regula el artículo 220 en todos los requisitos que hemos pues de apreciar en esta norma, que señala pues que el acuerdo de pena se puede dar pues por aceptación de los hechos en calidad de autor o en calidad de partícipe o en calidad de colaborador. En cuanto al reconocimiento de las víctimas a ser resarcidas, en cuanto a la legislación pues nacional, partiendo del contenido del artículo 79 y 80, que nos describe que es la víctima, también pues los derechos que les asisten dentro del proceso penal. Adicional a lo que señala pues el Código Procesal Penal, también tenemos lo que nos indica la Ley 31 del 28 de mayo de 1998, que hace referencia pues una ley especial dirigida a la protección a las víctimas del delito. Específicamente nos vamos a centrar en el artículo 2, en su numeral 9, que hace referencia que la víctima tiene derecho, por una parte, pues a recibir el patrocinio legal gratuito por parte del Estado, y también que se ejerza esa acción penal junto con el Ministerio Público, y que esto está pues también dirigido a obtener la reparación derivada del daño, la reparación por el daño derivado pues del delito. También pues tenemos la ley 82 del 24 de octubre del 2013, que es la ley de femicidio, quien también establece pues un catálogo de definiciones de conceptos en relación a lo que consiste la reparación a las víctimas. Así también señala pues aspectos relacionados a el tema de la indemnización, centrándonos puntualmente en el artículo 14, numeral 4, recibir indemnización, cuando indica que el tribunal conocedor de una causa penal ordenará que el agresor cubra los
costos de esta atención y asistencia descritos en los numerales precedentes de existir pues una condena en su contra. Es decir, que el tribunal tiene la potestad, inclusive, de pronunciarse con respecto pues a una indemnización a favor de la víctima. Así también pues existen el resto de sus articulados que llevan inmersos pues en el espíritu o la intención de reparar a la víctima en el daño ocasionado por el delito. Inclusive el artículo 71 nos indica que esta reparación debe ser consona al impacto o el daño del mal ocasionado, señalando pues que puede consistir en la sufragación de terapias, rehabilitación, gastos médicos, transporte, inclusive los honorarios de sus representantes legales, lucro cesante, daño moral y demás. Y no solo, pues, la legislación nacional se ha hecho pronunciamiento con respecto al reconocimiento del derecho a las víctimas. No podemos ignorar todos los convenios, tratados internacionales en esta materia y que muchos de estos pronunciamientos inmersos en estos acuerdos y tratados sirvieron para fundamentar las normas anteriormente citadas, pues que rigen en nuestro país. Y de este catálogo inmenso de acuerdos y de tratados y demás que hay pues a nivel internacional y que entran pues a tener valor en territorio patrio a través del artículo 17 de la Constitución Nacional, haremos pues referencia a dos muy puntuales, que es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos de Abuso de Poder. Esto pues a través de la resolución emanada de las Naciones Unidas 4034 del 29 de noviembre del año 1985, en donde en su punto 8 señala que los delincuentes o los terceros responsables de su conducta deben resarcir equitativamente cuando proceda a las víctimas o a sus familiares a su cargo sobre el tema del resarcimiento por el daño causado a razón del delito. Y también, y muy importante, en su punto 9 señala que los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras sanciones penales. Es decir, que las Naciones Unidas le está diciendo a los estados a través pues, de estas declaraciones que deben de ajustar sus normas, que deben ajustar sus leyes a razón de que también les sea reconocido este derecho a la víctima, inclusive ya en materia final a través de una sentencia. Tanto este pronunciamiento de la Asamblea General, que se dio en la Asamblea General de las Naciones Unidas, también tenemos la Carta Iberoamericana de Derechos a las Víctimas, que se dio pues al calor de la cumbre judicial iberoamericana celebrada en el año 2012 en Argentina, y que como todos sabemos pues estas cumbres la conforman pues los poderes judiciales de Iberoamérica, en donde todos los países se reúnen, sus poderes judiciales, a fin de establecer lineamientos, mejores prácticas y sentar pues precedentes e intercambios de información en materia judicial para efectos de lograr que se dé un acceso a la justicia acorde a la realidad pues de cada país en particular. Y esta Carta Iberoamericana de Derechos a las Víctimas pues establece en su artículo 5, haciendo referencia pues a estos mecanismos de reparación al que tiene derecho la víctima, que ésta tiene derecho a participar de manera directa en las negociaciones para efectos de ser resarcida. También hace referencia a la reparación, indemnización, restitución, inclusive la participación de la víctima en la fase de ejecución. Tanto la Carta Iberoamericana de Derechos de la Víctima como este pronunciamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 4034, que hemos hecho referencia, forman parte pues de estas normas que conocemos como la soft law, o sea, son normas o pronunciamientos por parte de estos organismos internacionales que si bien pues no tienen fuerza coercitiva para de alguna manera obligar a los estados,
sí debe ser vista pues de una forma de recomendación para que ajusten sus leyes y sus normativas a efectos de hacer valer los derechos que en este caso pues tienen las víctimas. Panamá, pues podríamos decirlo de alguna manera, no ha ignorado estos llamados y ha ajustado su normativa en este sentido. Ahora bien, ubicándonos pues ya concretamente en la actualidad en nuestra realidad jurídica, ¿cuáles son las alternativas actuales que nos da el Código Procesal Penal en cuanto a la indemnización a las víctimas? Tenemos pues en primera parte el tema de la acción resarcitoria que traslada pues estos principios, estas normativas, este fundamento que estaba inmerso en el Código Judicial, lo traslada al Código Procesal Penal y establece los requerimientos para efectos de ejercer una acción resarcitoria. Sin embargo, los requisitos establecidos para la acción resarcitoria, pues, en primera instancia exige que se deba de establecer por medio de un abogado querellante, se da en una etapa específica del proceso, que es en la fase intermedia, y debe de promoverse, pues, a través de esta acción también medios probatorios para efectos que el tribunal de juicio, al momento de dictar sentencia, considere la indemnización a la víctima basada, pues, en un aproximado o una cuantía de lo que considera deba recibir a cambio por el daño ocasionado. Esa es la alternativa actual en materia de indemnización a víctimas que contempla nuestro Código Procesal Penal. También otra oportunidad para efectos de que la víctima reciba una indemnización por el daño ocasionado la encontramos en la suspensión condicional de la pena, que está contenida pues sus requerimientos y fundamentos en el artículo 98 y 99 del Código Penal. Pero ¿qué ocurre con la suspensión condicional de la pena? Establece un límite, un tope de solo hasta delitos de 3 años. Si lo vemos de otro punto de vista, pareciera ser que esta norma de la suspensión condicional de la pena, que conlleva una obligación de resarcir a la víctima, que no es obligante, porque depende de que en juicio se le hubiera condenado a ello, y la acción resarcitoria excluye un segmento de víctimas dentro de todos los procesos. Situación que crea una evidente desventaja con respecto a las demás víctimas del resto de los otros procesos. Y esto, a nuestro criterio, choca evidentemente con el derecho de acceso a la justicia, de igualdad de oportunidades, de ese respeto a la dignidad, condiciones y demás que tienen todas las víctimas dentro de los procesos penales. En la práctica, pues, podríamos señalar, si quisiéramos, pues, citar que en la práctica, pues, de nuestro cargo y como parte también, pues, de esta investigación que les comenté en principio, estoy llevando a cabo para efectos de levantar una estadística, una muestra con respecto, pues, a nuestro punto en la investigación. Verificamos 2 acuerdos de pena en los cuales en uno se condenó a la persona a 60 meses de prisión, y esto como resultado pues de la operación pues matemática que el Ministerio Público en su momento de negociación pues con la defensa establecieron, aplicándole pues las atenuantes correspondientes, quedando en una pena de 60 meses de prisión en caso de lesiones personales. Me resultó muy interesante que el fiscal de esa causa pues reconoce como un atenuante que le mereció una reducción de una quinta parte el hecho que se comprometió a entregar una suma considerable de dinero a la víctima por el daño causado. El tribunal pues procedió a validar el acuerdo, dictó la sentencia correspondiente, inclusive dentro de las cláusulas del acuerdo de pena se mencionó que se comprometía a hacer este pago efectivo. Se le es reemplazado por un trabajo comunitario, y a la par del trabajo comunitario le fue controlado por el Tribunal de Cumplimiento el pago de la responsabilidad monetaria pues, adquirida a través de este acuerdo penal para efectos de indemnizar a la víctima. Ahora bien, aquí cabe la pregunta obligada: ¿y qué hubiese pasado si él no paga? Si no cumple con esa responsabilidad, pues no pasa nada.
igual él sigue su trabajo comunitario porque el compromiso, la responsabilidad principal o las de aceptación de cargos y de allanarse a todas las pretensiones del Ministerio Público fueron cumplidas, por lo tanto fue beneficiado. Pero a la par del compromiso de indemnización no es vinculante con lo de la pena impuesta, porque fueron dos aspectos por separado establecidos por el Ministerio Público, aunque en el fondo él lo hubiera considerado para rebajar la pena. Entonces, ¿de qué manera, en el caso pues que la persona se oponga, puede el sistema controlar eso? Pues hasta el momento no existe, y es donde está el vacío también con respecto a esta alternativa, a esta posición. En ese caso en particular, pues respondió a la buena fe y responsabilidad y palabra del que se comprometió del acusado, pues a indemnizar a la víctima. También ubicamos otros casos en donde también hubo un acuerdo, no plasmado en el acuerdo, sino verbal, con la víctima, que nunca fueron cumplidos y que a cambio el Ministerio Público ofreció rebajas y nunca cumplió, y la persona pues no se le puede retrotraer porque ya eso está en fase de ejecución y contra eso pues no cabe ningún recurso. Entonces, en una publicación expedida por el Ministerio Público de una guía de acuerdos, de hecho este punto fue abordado, y ellos la única alternativa pues que ofrecían era que para efectos de las posibilidades, de caber las posibilidades de resarcir a la víctima y que fuera considerado como parte de un acuerdo de pena, sería mediante una suspensión condicional de la pena. Y de hecho ellos mismos reconocen, pero esto solo limitaría a delitos pues que no conlleve penas superiores de 3 años de prisión. Entonces, este es un tema pues que evidentemente crea dudas, deja como en una incertidumbre, un vacío con respecto a si cabe o no pues una posibilidad de solución con respecto a ello. Es importante también que siempre pues que nos encontramos ante este tipo de situaciones, y más pues si están siendo objeto de investigación, verificar la experiencia de los hermanos países pues que ya llevan en avance este tipo de temas. Y en este caso en particular pues estuvimos consultando literatura, codificación colombiana, y ellos pues presentan una figura similar a la nuestra de los acuerdos, solo que ellos pues los separan en preacuerdos y acuerdos como tal. En los preacuerdos pues es una negociación que se da entre el fiscal, el defensor, la víctima y el imputado, en la cual pues establecen los planteamientos o los lineamientos para establecer la negociación. Y en esta etapa, que no conlleva solamente el tema de la sanción, sino que en esta etapa también se discute el tema de la indemnización, reparación o reintegración pues por el daño ocasionado. Incluyendo dentro de esa negociación pues la suspensión condicional de la pena a cambio de que sea indemnizada, lo que se eleva a través de un acta y que a su vez junto con el acuerdo de pena es expuesto posteriormente ante un juez de garantía, quien valida ya propiamente el acuerdo final. En etapa de juicio oral sí tienen la figura muy similar a la nuestra en cuanto a el resarcimiento, pues ya en esta etapa propiamente, a la cual ellos dominan incidente de reparación integral de daños ocasionados. Esto pues son las buenas prácticas que considero yo pues nuestro país debe de prestar atención con respecto pues al reconocimiento de daño a las víctimas ocasionadas por el delito, del cual pues no necesariamente tiene que ser dinero en efectivo, bienes como tal, sino también inclusive pues reparaciones de tipo morales. Los que hemos pues estado en la práctica en este sentido sabemos que en muchas ocasiones la persona lo único que pide pues una disculpa, o que pide que esta persona haga algún tipo de acción que no necesariamente implica pues la entrega de una suma de dinero. Ahora bien, ¿cuál sería pues la solución
que nosotros consideramos, pues luego de haber hecho un análisis de todos estos aspectos para buscar una alternativa que haga efectivo el reconocimiento del derecho de las víctimas. Uno de ellos pues sería que quienes tienen pues la facultad, la disposición de dirigir una iniciativa pues, gubernamental, legislativa, para efectos de que se aumente el límite en cuanto a las penas establecidas para la suspensión condicionales de la pena. Actualmente se encuentra en el tope de los 3 años. Sin embargo, nosotros consideramos que si se aumentara a un rango similar del trabajo comunitario que exige los 60 meses de prisión, pudiera caber también las posibilidades de suspender una pena a cambio de que se haga pues un resarcimiento efectivo a la víctima, lo cual se establecería pues a través de un acuerdo a la par del acuerdo de pena, en donde se establecería pues la responsabilidad de que en el evento de que no lo cumpliera en X tiempo, pues vendría como consecuencia la revocación de ese beneficio y cumpliría el resto pues de la pena en prisión. Esto pues podría llamarse un acuerdo de reparación de daños y perjuicios pues a la par del acuerdo de pena, y que en cuanto pues haciendo pues una comparación con respecto a lo de la acción resarcitoria, pues que también tuviera un carácter abreviado y que tuviera pues también fuerza de ejecución tal como lo tiene la acción resarcitoria, que nos habla pues el artículo 429, 431, y que esto pues se presente ante el escenario de que se acceda o no a una suspensión condicional de la pena. Esto también pudiera ser también incluido pues ante los delitos pues que no conlleven precisamente la intención de suspender la pena. Entonces, la pregunta también sería que aquí, claro, estas serían propuestas a futuro para efectos pues de ubicar una solución pues más en concreto. Sin embargo, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos actualmente? ¿Cómo podríamos de alguna manera ejercer mecanismos o buscarle una solución a lo que tenemos actualmente? Ya vemos, y esto por los ejemplos que les cité, se ha constatado que de alguna manera existe una voluntad por parte de los actores que intervienen pues en el proceso de querer reconocerle un derecho a la víctima. Sin embargo, no se hace con la frecuencia que consideramos debería, porque les estoy hablando que de 100 causas, 3 advertimos esto, por decirles un aproximado. Entonces, consideramos que probablemente si existieran las posibilidades de que al momento, y esto ya queda en manos del Ministerio Público y de la defensa de víctimas, evidentemente, y del defensor del imputado, de que a cambio de que se apliquen los beneficios que contemplan el artículo 90, enfocándolos pues del numeral 4 o 7, se materialice en una parte o la totalidad de una reparación antes de ser sometido a consideración de un juez el acuerdo de pena. Porque esto es un tema que acá atañe directamente a ellos. El juez, pues como sabemos, base al artículo 5, separación de funciones, independencia y demás, pues no pudiéramos ir más allá. Sin embargo, considerando pues que uno de los mecanismos con lo que tenemos pudiese funcionar para hacerle un reconocimiento a la víctima, es que al momento de negociar con ese imputado, con ese acusado, el acuerdo de pena, se le reconozca bajo el enfoque del contenido del artículo 90, en los numerales 4 o 7, una reducción de una parte, si hace efectiva una parte o la totalidad de la indemnización a la que también debe estar sujeta a negociación por ellos. Merece la víctima pues por el daño ocasionado. Pues consideraríamos pues que se daría, pues se reconocería ese derecho y la víctima seguiría satisfecha de que se hizo justicia, base a que se está estableciendo una sanción por lo que hizo, pero a la vez me está reparando en parte el daño que me ha ocasionado.
Definitivamente que el hacer esto va a depender de muchos aspectos. El primero de ellos, la voluntad fundamental de los operadores de empaparse, por una parte, en todo este marco legal que existe, que probablemente algunos ignoran, para apoyar y sustentar el ejecutar este tipo de mecanismos. El segundo, pues que definitivamente también debe de existir un manual de procedimiento consensuado, en donde intervengan todos, defensa de víctimas, Ministerio Público, defensa pública, creyente en el caso pues que lo fuera, para efectos pues de sentar pautas y haya uniformidad al momento de hacer este tipo de negociaciones, para que las partes pues puedan tener certeza y seguridad de que lo que se está haciendo pues tiene un marco, un sustento que va a permitir el reconocer estos derechos con la participación pues de todos. Habiendo dicho esto, pues consideramos que también, aunque la ley pues pareciera que presenta pues ciertos vacíos y que no permitiera este tipo de salida, pues sí los hay, y eso pues también bajo la prisma de la interpretación de los principios y garantías del proceso. Como todos sabemos, pues no solamente rigen a beneficio del imputado o del acusado, sino también pues abarca a esos derechos a las víctimas, siempre bajo la interpretación de los principios humanitarios, de dignidad, de igualdad de las partes y sobre todo acceso a la justicia, porque el derecho de acceso a la justicia es el derecho de mayor impacto para la víctima. Así que, y más si se trata de víctimas que están en condiciones de vulnerabilidad. Imagínense, distinto es referir una víctima o tratar una víctima en un caso, por decir algo, estafa, patrimonio económico, que tiene un nivel de educación, que tiene un nivel de acceso a abogados, a qué sé yo, personas que lo orienten a una víctima de un delito sexual en la comarca. Una persona que probablemente a duras penas tendrá para trasladarse a un tribunal. A duras penas entenderá el lenguaje que se maneja en las audiencias. Entonces, que lo que busca es que le reparen pues el daño ocasionado. Entonces, esto abarca un tema que va más allá de simplemente satisfacer a una víctima que quiere ser indemnizada. Esto va más allá de eso, abarca un tema de trato humanitario y de dignidad humana, acceso a la justicia, que deben de tener todas las personas en igualdad de condiciones, indistintamente de raza, cultura, religión, en que se encuentran. Por lo tanto, pues, al momento de negociar un acuerdo de pena, deben de ser considerados todos estos aspectos y deben de imperar las posibilidades de materializarla a través pues, de estos acuerdos de pena, que de nuestro punto de vista, con lo que tenemos actualmente, consideramos es viable hasta cierto punto considerar el incluir la indemnización para ellos. Hay posiciones encontradas con respecto pues, a esta opinión que ha dado su servidora, porque a lo largo de la investigación que he realizado me he encontrado con personas pues, que no están de acuerdo, consideran que el acuerdo es Ministerio Público y imputado y que la víctima no, y que el tema de la indemnización no tiene por qué figurar por ahí. Pero si estamos hablando de que lo que se busca es de alguna manera minimizar el daño, ¿por qué esperar llegar a una etapa de juicio para, por medio de un querellante, hacer valer un derecho a una indemnización si estamos ante un acuerdo donde la persona está aceptando el hecho y por ende lleva intrínseco que acepta el daño que ocasionó con ello? ¿Por qué no reparar en ese instante? El no hacerlo, desde mi punto de vista, estaría ocasionando una revictimización prolongada a ella o a él por el daño que se le causó por ese hecho. Las posiciones en contra es que el Ministerio Público no está obligado a negociar indemnizaciones, que solamente están obligados a la persecución criminal, pero no olvidemos que ellos también representan a la víctima. Entonces, no con esto estoy diciendo que el Ministerio Público pues no esté en posición pro víctima, de hecho lo están, sino que consideramos que en el caso de los acuerdos de pena, pues deben de tener una disponibilidad o disposición
y que evidentemente también va a depender del rol del defensor de víctimas, que nosotros admiramos pues el trabajo que hacen, que como todos sabemos pues no en algunas sedes pues no hay el mismo número que defensores públicos y que de alguna manera pues el volumen de trabajo impide que ellos puedan dar las respuestas pues pertinentes en este sentido. Siendo así, pues les he planteado una posición, pues un punto de vista con respecto a las posibilidades a este fenómeno, por decirlo de alguna manera, que le llaman algunos, del incluir el resarcimiento de las víctimas en los acuerdos de pena, que consideramos pues debe de ser parte de la responsabilidad obligante, no solo pues de una de las partes, sino de todos los actores que estamos pues en esto de el sistema judicial, pues y más en la rama penal. Ha sido un placer pues dirigirme a ustedes. Yo espero que esto sirva pues para crear inquietudes con respecto al tema, motivar para seguir investigando al respecto y en pro pues de buscar ese reconocimiento universal de los derechos y garantías a los que todos los intervinientes pues tienen derecho dentro de los procesos penales, pues obviamente bajo el paraguas de la constitucionalización, el respeto a los derechos inmersos y garantías en nuestro Código Procesal Penal y de todo pues el derecho internacional que abarca este tema. Espero pues haya sido de su agrado esta intervención. Agradezco pues en sus comentarios, si tienen alguna duda podemos seguir platicando sobre este tema y gracias pues nuevamente al Grupo Guía por habernos pues muy gentilmente invitado a exponerles este tema. Que tengan muy buenas tardes y saludos a todos.